¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Sador Mingo con un tip de poder más, un tip de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo tomo precisamente del libro Minimalismo Digital, te lo muestro por ahí, de su autor Cal Newport. Ya hemos hablado previamente de este autor, hay incluso análisis de libros de este autor precisamente donde estás analizando esta información, tienes trabajo profundo, tienes tan bueno que no puedan ignorarte. Y ahora vamos a platicar, vamos a conversar un poco sobre el minimalismo digital, precisamente con un tip de poder. Algo muy importante es que si este concepto resulta de tu interés, no dejes de comentar debajo para validar si hacemos o ponemos en la terna más bien el análisis completo de este libro y profundices más sobre todo este concepto. Lo primero que te quiero entender es esta definición de minimalismo digital. Vivimos en un mundo bombardeados constantemente por distractores que roban nuestra atención. Si tú estás en redes sociales, si estás en sitios web, en aplicaciones, etcétera, constantemente te están inundando, o saturando más bien de información que no terminas de ver una cosa cuando te aparece otra y te aparece otra, ¿cierto? Estás revisando una noticia y de repente te mandan un enlace para que profundices más en otro tipo, o bien te aparecen anuncios a los costados donde te llevan precisamente a que no dejes precisamente ese lugar donde te encuentras de una manera u otra, que sigas con tu atención ahí. Y esto se debe a un concepto que se denomina la economía de la atención. Y la economía de la atención no creas que es algo al azar. Es una industria que vale más incluso que la industria del petróleo. ¿A qué voy con todo esto? Compañías, por ejemplo, como Google, valen alrededor de 800 mil millones de dólares. Compañías como Facebook, 500 mil millones de dólares. Compañías como Exxon, que se refiere a petróleos, 370 mil millones de dólares. Si te das cuenta, no es al azar y no es simplemente, obra de la casualidad. Los ingenieros que trabajan precisamente en estas plataformas, donde las personas están constantemente ahí, su trabajo es más bien retenerte, su trabajo radica en que siempre estés ahí. Entonces incorporan nuevos funcionamientos, nuevos artilugios, nuevos gadgets, nuevas cosas que van a hacer que tu atención esté ahí. Dime si no te ha pasado, por ejemplo, que estás con personas que están todo el tiempo con su teléfono, están todo el tiempo recibiendo notificaciones y escuchas por ahí los soniditos de las notificaciones de diferentes redes sociales, de pronto pues mensajes de WhatsApp, de pronto llamadas, de pronto otra vez más mensajes, más notificaciones, etcétera. Es decir, a eso se refiere la economía de la atención, se refiere a que tú no despegues tu atención precisamente de ese dispositivo por medio de las diferentes plataformas y entonces seas cautivo en relación a ello. ¿Cuántas personas no conoces que se la pasan horas en redes sociales para al final darse cuenta que su productividad es cero? Es decir, no avanzan absolutamente nada. Y sobre todo estas tendencias llevan también a las personas a generar nuevos modelos de negocio que se basa precisamente en retener tu atención. Ahora, hablando un poquito más en términos realistas, significa que esto es malo, significa que esto es nocivo, significa que la gente tendría que ser un monje budista, alejarse totalmente de la tecnología y no hacer nada. No. Aquí la cuestión principal del minimalismo digital es que seamos selectivos, sumamente selectivos en relación a aquello que vamos a permitir que tome nuestra atención. Y sobre todo, sobre este concepto, ya entrando más en términos del minimalismo digital, te comento que se basa en tres principios fundamentales, ¿sí? Estos principios pues van de la mano precisamente al momento de que nosotros dejemos entrar alguno o alguna de estas plataformas a nuestra vida o vamos a dejar entrar alguna de estas tecnologías, vamos a dejar entrar alguna de estas aplicaciones, vamos a darnos de alta en alguna de estas redes sociales, etcétera. Es importante saber precisamente estos tres principios que se basa el término o el concepto de minimalismo digital. El primero de ellos es la cuestión de la nueva economía. Y la nueva economía se refiere a que nosotros tenemos que ser conscientes del costo de vida que implica el valor de algo.
No nada más es lo que cuesta, sino el costo de vida del valor de algo. Esto lo pusieron en el radar ya a mediados del siglo XIX. Sin embargo, todavía hoy sigue siendo vigente y toma fuerza cuando el minimalismo digital se hace presente. Pero ¿qué dice la nueva economía de este concepto? Menciona que nosotros, al momento, por ejemplo, cuando vas a comprar un automóvil, no pagas nada más lo que te costó el automóvil. Estás pagando lo que te costó ahorrar el dinero, por un lado, lo que te cuesta el estrés, quizá, de suprimir ciertos lujos, te cuesta también los sacrificios que tuviste que hacer, te cuesta también, una vez que lo tienes, el costo de mantenimiento, te cuesta también el hecho de tenerlo seguro, te cuesta también tu atención en relación a que el automóvil esté bien, a lo mejor el estrés de que te lo van a robar o si lo dejas estacionar en algún lugar estar intranquilo de que le vaya a pasar algo, entre muchas otras cosas. Quizá compraste el automóvil precisamente porque ya no querías caminar o bien porque no querías tomar transporte público, por ejemplo. O simplemente eso está fuera de cualquier posibilidad y tú te tienes que mover constantemente. Está bien. La cuestión aquí es validar precisamente el costo de vida que tiene el valor de algo. Esa es la primera o el primer principio. El segundo va muy enfocado a lo que se le conoce como la ley de los rendimientos decrecientes. En otras palabras, no siempre el hecho que exista más es mejor. Por ejemplo, si alguien está, no sé, se quiere informar de las noticias y tiene dos fuentes de noticias fidedignas, buenas, con información real, pues con eso puede estar bastante bien cubierto, ¿sí? Con eso puede funcionar bien la persona. Pero ¿qué sucede? Normalmente no se queda con dos fuentes y empieza a incorporar una tercera, una cuarta, una quinta, de pronto empieza a incorporar otras cosas, de pronto se empieza a saturar precisamente de más y eso no significa que sea mejor. El ejemplo que muchas veces manifiestan aquí es cuando en una fábrica de autos, a lo mejor en la línea de manufactura, tú necesitas a X cantidad de trabajadores para que el trabajo sea óptimo. Pero ¿qué sucede cuando empiezas a meter más personas? Se empiezan a entorpecer, de tal manera que el rendimiento empieza a decrecer y no obtiene los resultados que tú deseas. Eso es lo primero que tienes que también tener en mente, ¿no? Es decir, cuando tú vas a incorporar algo, tienes que saber si ese algo realmente me va a beneficiar o no. Es decir, ¿hay alguna otra manera en la que yo puedo obtener eso que estoy buscando sin necesidad de incorporar esto que me están diciendo que incorpore o no? Esto lo podemos trasladar al concepto de las aplicaciones, que es muy común, como, descárgate esta aplicación, descárgate esta aplicación, descárgate esta otra aplicación. Entonces tienes tu dispositivo móvil lleno de aplicaciones porque pensamos que para eso es el teléfono. Ya hablaremos en otro momento sobre la idea original del teléfono inteligente. Sin embargo, se empieza a llenar precisamente de robadores de tu atención, ¿así? O ladrones de tu atención. Y entonces es precisamente eso que no te deja ser productivo, no te deja generar realmente los resultados que estás buscando. Y la tercera ley o el tercer principio en el que se basa precisamente el minimalismo digital va muy de la mano a lo que se le conoce o la analogía que hace precisamente el autor con la comunidad de los Amish. Esta comunidad de los Amish son personas que viven en pequeños núcleos y no incorporan la tecnología a su vida o aparentemente no la incorporan. Es decir, son muy selectivos en aquello que dejan entrar a su vida. Todo lo que vaya en contra de sus valores, todo lo que vaya o que no vaya por lo menos en línea a su doctrina, a lo que creen, a la familia, a las relaciones humanas, al hecho de tener una interacción más saludable, con menos distractores, no lo van a dejar entrar. Entonces, cosas como los teléfonos, cosas como Facebook, cosas como redes sociales y demás, no las dejan entrar porque saben que van a afectar precisamente los valores primordiales que ellos priorizan. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer también. Si queremos aplicar el minimalismo digital o por lo menos comenzar a entenderlo, tenemos que conocer y sobre todo regirnos por estos tres principios. El primero, la nueva economía, es decir, si voy a incorporar una nueva tecnología, si voy a incorporar una nueva aplicación, si voy a incorporar una nueva red social, si voy a incorporar algo, tengo que validar el costo de vida del valor de eso que estoy incorporando. Eso es lo primero.
de lo que vale algo, ¿no? Lo segundo, ley de los rendimientos decrecientes, es decir, no porque me sature de cosas o porque ponga más cosas dentro del entorno, de ya aspectos que me saturan, va a ser mejor. Es decir, tienes que ser selectivo precisamente y hacer esta relación de costo-beneficio, si incorporo más cosas, si es que voy a obtener este resultado deseado. Y lo tercero es, hay que basarnos en nuestros valores, lo que es importante para nosotros, lo que realmente puede realizarnos como personas. Eso es esa es una de las partes cruciales de este concepto, porque muchas veces no cuestionamos nada. Es decir, nos llegan y tomamos todo y nuestra atención se dispersa totalmente. Si me permites profundizar un poco más, este autor hizo un experimento con 1.600 personas donde las llevó durante un mes por un sabático precisamente de tecnología. Es decir, las personas durante 30 días no tuvieron acceso a sus redes sociales, no tuvieron acceso a los sitios web que frecuentan, a las aplicaciones, etc. Fue totalmente una restricción en relación a estos distractores de atención. Y aquí es donde la situación se pone interesante, porque al principio las personas, como cualquier persona que tenga una adicción, se frustraba, tenía mucha ansiedad, estaba que no sabía qué hacer, se desesperaba, caía en la irritabilidad constantemente, pero duró poco tiempo, es decir, duró pocos días ese malestar. Después empezaron a darse cuenta que había otras cosas, empezaron a priorizar ciertos aspectos que ellos habían olvidado de sí mismos. Empezaron a dar espacio a esas cosas que realmente les eran importantes. Empezaron a aprender quizá una nueva habilidad, empezaron a mejorar sus relaciones humanas, empezaron a leer más, empezaron simplemente a dedicarse más tiempo para sí mismos. Y eso cambió las reglas del juego, porque al cabo de unas pocas semanas ya no extrañaban las redes sociales, ya no extrañaban tampoco los sitios los cuales estaban constantemente entrando y su calidad de vida empezó a mejorar. Ahora, una pregunta común es que pueden decir, entonces, ¿se trata de romper con todo y simplemente ya utilizar la tecnología? No. Obviamente los extremos tampoco es el aspecto en el que funciona. Sería un buen experimento probarlo, es decir, la cuestión de hacer ese sabático digital, pero el enfoque central o la moraleja, ¿no?, que este libro nos lleva a entender radica en la importancia de ser selectivos. Es decir, todo lo que entra a tu mente, pues es lo que vas a cosechar. Y si tú le metes basura a tu mente, pues vas a cosechar basura, así de simple es. Y entre más selectivo seas, entre más des peso a tu atención, es decir, entre más priorices tu atención, porque al final el activo más valioso ya no es el tiempo, sino la atención. Es decir, si tú entregas tu atención a algo, asegúrate de obtener el máximo beneficio. Por eso hay plataformas, la tecnología te ayuda si es que la sabes utilizar precisamente a tu favor. Puedes aprender muchas cosas, puedes mejorar en muchos aspectos si utilizas la tecnología a tu favor. Pero si no estás consciente de esto y estás siendo bombardeado de una manera constante y sobre todo no reflexionas sobre estos conceptos, es posible que seas una víctima más y te conviertas simplemente en un consumidor, estés adicto precisamente a toda esta cantidad de estímulos que recibes y sigas precisamente repitiendo el patrón. Podemos extendernos mucho más sobre este concepto, pero no me gustaría hacerlo. Más bien me gustaría saber si esto te interesa, si quieres que hagamos precisamente el análisis completo, si quieres que lo coloquemos en la terna, si quieres que generemos más contenidos relacionados a todo este concepto. Incluso en el grupo privado que estamos manejando, te dejo el enlace también debajo de este contenido. Vamos a incorporar ciertas dinámicas precisamente relacionadas a todo este concepto del minimalismo digital para poder tener una mejor calidad de tiempo y entonces mejores resultados. No me quiero extender demasiado, pero te dejo precisamente con este tip de poder para que lo implementes, para que lo analices y sobre todo empieza a reflexionar sobre todo este concepto. Y lo más importante, y no olvides que este es un tip de poder para que lo implementes de ya.
gustó esta información, entonces no te pierdas el programa Principios Experto, el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio, precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado.